Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es el convenio de Budapest. Lo primero que tenemos que saber es que el convenio de Budapest es un convenio entre países que es firmado para poder tener una herramienta para luchar contra el cibercrimen, contra los delitos informáticos, en fin, contra tanta gama de cosas que normalmente los países no tienen en su legislación, ¿verdad? Y que es importante que todos tengamos en común un camino en el cual podamos seguir. Para ello, es importante saber que a partir del 24 de abril del 2020 Guatemala tiene acceso a las herramientas que son dotadas por este convenio. Pero también es importante decir que Guatemala inició su trámite aproximadamente en el 2016, ¿verdad? Y que un trámite completo puede llegar a durar aproximadamente unos 10 años. En el caso de Guatemala, pues ya inició hace bastante tiempo y este año precisamente se dio uno de los pasos más importantes, donde ya la Fiscalía tiene las herramientas, la experiencia, la cooperación de otros países para poder aplicar esas normas, esas metodologías a la lucha contra el cibercrimen. Una de las características más importantes en las que el convenio establece, ¿verdad?, es que establece una política penal común, es decir, permite homologar los delitos. Un delito que aquí en Guatemala es delito, también lo va a hacer, por ejemplo, en Argentina o en algún país de la Unión Europea, puesto que los delitos informáticos normalmente son transnacionales, es decir, tienen impacto en varios países. Por ejemplo, un ataque a una página que sea aquí en Guatemala puede ser una página mexicana, por ejemplo, pero el servidor puede estar alojado en Estados Unidos, ¿verdad? Y de repente tiene una base de datos que está alojada en Argentina. O sea, los delitos informáticos no tienen frontera. Y por lo mismo, lo que aquí es delito debería de ser delito también en otros países. Y esto es lo que permite precisamente el convenio, ¿verdad? Permite que todos tengamos una legislatura en común. Y aparte de esto, pues hablando de legislaturas, también permite que nuestros países actualicen sus legislaturas acorde a las necesidades mundiales, a la realidad mundial de la tecnología, porque sabemos que la tecnología va avanzando conforme va pasando el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es el Convenio de Budapest? Sabemos ya, como habíamos dicho al principio, que el primer tratado fue firmado en 1996 por un comité de especialistas en crimen cibernético. De ahí pues ya varios países se han ido adhiriendo, entre ellos Guatemala, ¿verdad? A través de todos estos años. Y a través de estos años también han madurado los métodos, los delitos que se pueden cometer, las metodologías, las herramientas, todo eso lo han madurado. Aproximadamente son 67 países los que en este momento están dentro de este convenio. El documento se resume prácticamente en estas partes. Es un acuerdo único que cubre las áreas del derecho penal y estandariza los procesos, es decir, los procesos son los mismos para todos los países. Es una política penal común, como habíamos dicho al principio, ¿verdad? Todos se rigen bajo los mismos delitos. Tipifica cuáles son exactamente esos delitos informáticos, es decir, que ya hay un listado oficial de cuáles pueden ser considerados delitos informáticos y cuáles no. Brinda los instrumentos técnicos y forenses, ¿verdad? Porque la evidencia digital se maneja de una manera totalmente distinta a una evidencia normal. Entonces sí es necesario que hayan procesos especiales para eso. Y como habíamos dicho, permite también actualizar la legislación actual. Entre todo esto, debemos de saber cuáles son los delitos que son más denunciados a nivel mundial. Aquí tenemos una pequeña gráfica en donde el primer lugar lo ocupan las amenazas, ¿verdad? En segundo lugar lo ocupan las calumnias, después le siguen los fraudes y las estafas, la violación de datos personales, el phishing, la suplantación de identidad, el hacking, el grooming, la pornografía infantil, el cracking, la difusión del malware y la denegación del servicio. Es importante ver acá que hay dos tipos de delitos que son difíciles de perseguir dentro del ámbito tecnológico, como lo son las redes sociales, como lo son los blogs, las páginas web, las amenazas, la calumnia, el fraude, pues ya es un poco más específico, pero los dos primeros son un poco más difíciles de perseguir y sin embargo son de los que más alto índice tienen en todo el internet. Entonces por eso es que se hace necesario tener este tipo de herramientas.
¿Cuáles son los delitos entonces que son reconocidos por el Convenio de Budapest? Tenemos, por ejemplo, la pornografía infantil por internet, toda aquella que se comparte, por ejemplo, por medio de P2P, que son las páginas que se comparten por medio de links, semillas. También tenemos la violación a la correspondencia o a las comunicaciones, es decir, toda aquella persona que tenga acceso a un correo electrónico y lo abra porque tiene la clave o cualquier cosa, pero ese correo no le pertenece, está cometiendo un delito. También tenemos el delito de la suplantación de identidad. Aquella persona que copia, por ejemplo, las fotografías de una red social y se hace un perfil y se hace pasar por esa persona, está cometiendo también un delito. Tenemos la violación de los datos personales, como el uso de fotografías también, la copia de la información, el uso desautorizado de una red social. Tenemos también, por ejemplo, los fraudes, por ejemplo, en las compras en línea. Puede haber fraude en eso, ¿verdad? Estafas también. Por ejemplo, usted compra algo y lo que compró no le llegó. Eso es considerado también un fraude. Tenemos también los cibercrímenes, por ejemplo, la distribución de malware, el uso de formas no autorizadas de la Deep Web, por ejemplo. El ciberterrorismo puede ser otra. Tenemos también el crimen organizado. Entre el crimen organizado pues tenemos el lavado de dinero. Tenemos también la corrupción, la trata de personas. En fin, es un sinfín de... Y tenemos también otros delitos que no están catalogados dentro de los primeros, pero que pueden ser, por ejemplo, homicidios cometidos en línea, que son ya un poco más fuertes, ¿verdad? Secuestros. Entre esto también entra la pornografía que es distribuida por venganza, es decir, aquellas personas que por despecho, por venganza distribuyen pornografía sin autorización de otra persona, eso ya es un delito también. ¿Cuál es la experiencia de otros países en este tratado? Puesto que en Guatemala todavía no estamos enteramente dentro, pues es importante ver cómo otros países que ya están dentro han llevado este tratado a la práctica, ¿verdad? En el caso de Perú, vamos a poner este ejemplo. Perú desde hace aproximadamente unos 3 años ya está dentro del convenio de Budapest formalmente. Por ejemplo, hemos visto cómo dentro de su legislación han tomado las recomendaciones que establece el convenio de Budapest para poder poner sus propias leyes. Y esto ha permitido que la legislación de ellos se fortalezca en la lucha contra el cibercrimen, contra el ciberterrorismo, contra el hacking, contra todo este tipo de delitos que son de índole, digamos, tecnológico, ¿verdad? Como pasa en todos los países latinoamericanos, lamentablemente, pues no es lo mismo tener las leyes en papel a que se cumplan. Entonces, sí es importante que nosotros como países también nos comprometamos no solo a escribir las leyes, sino también a cumplirlas, ¿verdad? Hacer que se cumplan. Y de esa manera verdaderamente estaremos fortaleciendo nuestro Estado de Derecho. ¿Cuáles son los objetivos del tratado? El primer objetivo es armonizar los elementos nacionales y de derecho penal de fondo de infracciones y disposiciones conectados al área de delitos informáticos. Es decir, que todas las herramientas que nosotros utilizamos día a día y que puedan ser aplicables al derecho informático sean armonizadas tanto con el tratado como con nuestra legislación. Al final es decir, el tratado dice una cosa pero ya otra. No, o sea, es adaptar nuestra legislación a lo que se necesita para poder luchar contra el cibercrimen de una manera eficaz. Otro de los objetivos es la prevención de los poderes procesales del derecho penal interno y que es necesaria para la investigación y posterior juicio de estos delitos. Es decir, cómo nosotros abarcamos esos delitos, cómo los manejamos, cómo manejamos la evidencia y que esta evidencia sea manejada de una forma correcta porque al final sirve para poder llevar a juicio a los posibles culpables de un delito. Otro de los objetivos es el establecimiento de un régimen rápido y eficaz de cooperación internacional en materia de derecho informático. Es decir, en un convenio donde hay más de 67 países, pues todos podemos cooperar y todos podemos aportar un poco de la experiencia que ganamos, ¿verdad? Al poder fortalecer nuestra legislación, fortalecer la lucha contra el cibercrimen y esa cooperación pues